Aquí siempre empiezo un poco por la infancia, ¿vale? Saber un poco dónde nace, dónde te crías, si esas inquietudes de lo paranormal ya estaban ahí, Me lo esperaba eso. o cómo las descubres. Cuéntame un poquito. ¿Dónde nace, dónde te crías? En el 80, y me crié, donde te dije, en Las Palmas, Ajá. en la Escalerita. En Escalerita. En la zona de, donde está el mítico Hermanos Domínguez, Sí. pues estaba cerca. Y el Parque de los Músicos, esa zona, Ah, pues por ahí donde me crié yo. Hasta los... No es que me criara hasta los 28, vale. pero hasta los 28 es donde estuve yo, viviendo, Vale. en Escalerita. ¿Y ahí cómo era David de pequeño? David de pequeño, o si quieres saber mejor, cuando empecé con el interés por lo paranormal, que yo recuerde, ¿vale? Que yo recuerde. Pero yo ahora me veo en el año más o menos, pon tú en el 93, más o menos por ahí. Sí. A eso de los 13 años, 12, 13, viendo un programa que se llamaba, si no me equivoco, Entre los límites de la realidad, o algo así. Suena algo de eso, ¿no? Era de Andrés Averasturi, de periodista, en Antena 3, si no me equivoco. Eso es lo que me viene a mí, flashes, ¿vale? Y recuerdo de escuchar algún programa en radio, que era de historias de terror, también. Sí. Y también el viaje de fin de curso, estamos hablando del 94, que yo estuve en La Salle Antunes, que es en Las Palmas, o sea que está Arucas, ¿no? Sí. Pues la de Las Palmas. En el viaje de fin de curso yo me veo en un cementerio. Porque no sé por qué viajamos a un pueblo de la península, no me acuerdo el nombre, sinceramente. Lo que se me quedó en la memoria era que había una iglesia y al lado había un cementerio súper antiguo. Y había otro compañero, sí, que nos pusimos o por lo menos me puse yo, a buscar así las fechas de las tumbas, las más viejas. ¿En serio? Se lo juro, con 14 añitos. O sea, ya tenías ahí... Sí, la chispa ya venía ya. Eso viene en la sangre. Ah, amigo. Bueno, eso viene en la sangre quien lo vive como yo. Yeah. Que lo vive a diario. Yeah. Que lo tiene aquí siempre. Otra cosa es para el YouTube, por el like, y esas cosas, eso ya es aparte. Vale, eso ya no me voy a meter. Pero hay algunos que venimos con eso ya en el ADN. Vale, pero no te pasó ningún hecho así... ¿No? De pequeño que... No, eso estaba marcado en mi plan de vida. Vale. No me hizo falta. Sí, no me hizo falta. No tienes habilidades, digamos, ¿no? Extraordinarias ni nada de eso. Una habilidad extrasensorial como una medium o algo así. Bueno, hay alguien que diría que sí, que sería mi compañera, porque yo trabajo con una medium, y me diría mejor que sí. Pero para mí, a priori, no. Sí es verdad que hay alguna sensación que es bastante común, que es un don, en realidad, que es el de clarisintencia. Para que lo sepas, que a lo mejor te ha pasado a ti. Clarisintencia es cuando tenemos el hormigueo, nos da un piel de gallina. Vale. Como si tuviésemos electricidad estática alrededor. Que se lo ponemos, yo siempre pongo en las rutas, hago lo mismo, siempre pongo el ejemplo del televisor viejo. ¿Te acuerdas los televisores viejos donde tuvo? Sí. Que nos poníamos así erizados por la electricidad estática. Claro. Vale. Pues algo como eso. Algo parecido a eso. Algo parecido a eso. Pero claro, siempre hay que descartar pues que sea natural o no. Por supuesto, no vaya a ser que a lo mejor una rancha de frío, que esté medio malo, eso no. Sino que estás en un sitio, imagínate que estás aquí, sentado y de repente te mueves erizado. A los Spiderman. Claro, el sentido arácnido. Vale, pues te pongas algo así, el pelo de punta. Ajá. Y quien dice el brazo, dice diferentes zonas del cuerpo. Y dices tú, ¿qué pasa aquí? ¿Eso es cuando llegas a lo mejor a un sitio que vas a investigar o algo te suele pasar? Sí, o en tu casa. ¿Sí? Sí, que el fenómeno paranormal se puede dar en cualquier lado, no hace falta estar en un sitio abandonado. En absoluto. Ellos van por donde quieren. Además, hay una zona, por ejemplo, las zonas de hospitales, las zonas cerca de los cementerios, los tanatorios, son zonas proclives a que haya algo de paranormalidad. Porque en los hospitales todos los días, si no todos los días, casi cada 2 días, hay fallecimientos, quieras que no. Y a veces el fallecido, pues si no se va a donde se tiene que ir, que a lo mejor con la familia, o se tiene que ir a donde haya esa hipotética luz, ¿no? Como se suele decir, pues a lo mejor se queda ambulando de aquí para allá. Vale. Y a lo mejor se mete en la casa de alguien. Vamos, yo me juego el pellejo a que más de un vecino de la zona ahí del Negrín o del Insular, donde sea, que seguramente haya tenido alguna visita. Vamos, seguro. Sí, no. Vamos. Seguro. Y no descarto que haya notado eso.
el fenómeno ese de clarisentencia, que es cuando se pone así todo erizado. Sí, a veces de repente, ¿no? Como sin ningún motivo aparente. Y no tiene motivo ninguno. Claro, Ajá. claro. ¿Sabes qué pasa? Que es tan sutil y que la gente lo más normal es que se lo vincule a otra cosa. Si encima no está relacionado con este mundillo, pues lo normal que lo vincules a otra cosa. Claro. Que es lógico, es totalmente lógico. Claro. Hombre, me ha pasado, ahora que lo dices, cuando he entrado a algún sitio, alguna casa en concreto, Puede ser lo he notado. que te reciba alguien. Sí. Y he pensado, bueno, alguna ventana abierta, lo típico, ¿no? Eso es lo que piensas, es que eso es lo más común. ¿Qué piensas eso? Aunque yo sí que creo mucho en las energías, ¿vale? Yo soy mucho del tema de las energías, pero hablaremos de eso. Pero es verdad que ahora que lo dices, entré alguna vez en una casa en concreto que no voy a decir y me ha pasado, ¿eh? Que a lo mejor te están recibiendo. ¿Sabes lo que lo corrobora? Normalmente es un péndulo. Vale. El famoso péndulo reacciona a eso. Vale, el péndulo que tú tienes, ¿no? Sí, el famoso péndulo. Uno de ellos, ¿no? Que he tenido. Esa es tu herramienta principal, ¿no? Sí. Vale. Sin esto de hecho, si yo voy a un sitio a investigar y no me llevo esto, hay no es que vuelva a casa. Sería muy raro que me olvidara. Vale. Sería muy, muy, muy raro. Pero con esto lo que hago es captar esa energía. Vale. Y ese te lo regalaron, entiendo, ¿no? ¿Te lo tienen que regalar? ¿He escuchado o no? ¿O no hace falta? Compré en AliExpress. Vale. Funciona igual. Vale el mismo. Funciona igual. Vale, hay cosas que yo pongo ahí en entredicho. Vale, que si no, como no te lo regalan, ¿qué vas a hacer? Vale. Vale, esto me lo regaló un amigo, se llama Bian. Así que saludo desde aquí, por cierto. Vale. Esto en realidad es un decenario. ¿Un decenario qué es? A ver, un rosario. Vale, consiste en tres tramos, entre comillas. Y esto es una parte nada más. Vale, esto en vez de un rosario que se puede colgar, pues esto es para ponerlo en la muñeca. Vale. Lo que pasa es que yo lo tuneé, por decirlo así. Vale. Le puse por la cabeza de un péndulo de metal. Además, como el color era perfecto, pues... Y así, chulo. Con esto es lo que lo uso. Y esa es tu herramienta principal. Por ejemplo, aquí... ¿Lo puedes usar? Aquí. Bueno, por usarlo se puede intentar. ¿Sí? Otra cosa que reacciona. Yo no sé. ¿Y qué se supone que debería pasar? Si reaccionara, debería empezar a oscilar. Vale. ¿Y eso significaría qué? Que hay posibilidad de que tengamos compañía aquí. Vale. Vale. A priori parece tranquilo. No ha venido nadie más al podcast, ¿no? Parece que estamos los dos solos ahí. A priori. Pero sí es verdad que hago en otro programa, en otro podcast, si de repente se nota la oleada de piel de gallina, ¿sí? Y uso el péndulo, sí. Por ejemplo, en el de Salpique que hablamos, pasó. Y el chico me dijo que allí había habido un tanatorio. ¿En serio? Eso fue en Arguineguismo, ¿eh? O sea, ¿donde grababan? ¿Donde grababan? No, está el set. Había un tanatorio antiguamente. Sí. ¿Y lo hiciste? Y lo hice. ¿Y se puede ver eso? Lo voy a buscar. Sí. Tienes que buscarlo, sí. Lo buscaré. Debería de aparecer. Qué bueno. Sí. Yo es que cuando hago las rutas, que ahora te comentaré de todas formas. Sí. Pero, a ver, yo llevo ya casi, de hecho, a final de este mes, o sea, el día 29 de marzo, haré 12 años ya metido en el mundillo. 12, sí, vi que empezaste en 2014. Exacto. Vale. 12 años. Entonces ya es la experiencia esa que me ha dado, la sensación esa que te dije de clarisentencia, ¿vale? Eso ya más o menos yo sé discernir cuando ocurre o no. Si yo estoy en mitad de una ruta, o estoy en mitad del programa ese, por ejemplo, y noto, la oleada ahí de piel de gallina, y digo, claro. ¿Verdad que tenemos aquí compañía? Entonces yo le digo, espera un momento, y ahí sacas el péndulo. Vamos a probar si tenemos a alguien por aquí. Amigo, ¿lo llevas siempre encima? No, nada, pero bien estar. No, vale. A veces no, a veces se me va la pinza, aunque a veces me arrepiento, porque en zonas de... Hay mucha gente que ya sabe dónde estoy viviendo, ¿no? O sea, tampoco pasa nada. Pero si yo estoy en Teror, de hecho lo puse en el libro, que yo estoy viviendo en Teror por ahora. Sí. Y hay una zona que es cerca de barrancos, ¿no? Obviamente, el barranco de Sintes, ¿sabes cuál es? Sí, me suena. No sé cuál es exactamente ubicarlo, pero lo he oído. Si seguimos por los Nueces, ¿no? Por el Chorrito, que se llama esa zona. Sí. Vale, se sigue recto, hay un puentecito chiquitito, el barranco ese. He pasado 1000 veces, pero no sabía el nombre. Sí. Yo tampoco lo sabía. Vale. Pues eso es el barranco de Sintes, ¿vale? La zona de barrancos y todo eso, la naturaleza en sí, pero sobre todo la zona de barrancos, suele haber bastante paranormalidad. Vale. Tú tienes que ver a veces al perro mío, a la perra, que tiene ya cerca de 10 años, a veces no quiere caminar. Se frena en seco y se niega. Pero se niega, ¿eh? O sea, ni de coña.
yo a veces lo corroboro, digo, a ver qué le pasa, porque como hemos ido bastantes veces, y lo corroboró con el péndulo. Y efectivamente. Y empieza a girar. ¿Sí? Pero no hace falta que esté justo delante de nuestras narices. Porque tú con la mano, como somos una especie de antena, ¿sí? ¿vale? Yo puedo dirigir hacia donde yo quiera. ¿Vale? Es decir, si aquí a un edificio distante, pon tú que está a 500 metros, por ejemplo, puedo averiguar si hay algo de paranormalidad. Así con esta mano, ya está. Vale. Entonces yo con el perro me estoy por el camino y como veo que no quiere caminar, digo, uy, ¿qué le pasa? Digo, hago así. Y lo más normal es que esto empiece y a girar. Lo malo es que lo que suele habitar en los barrancos no suele ser entidades buenas. Vale. Suele ser entidades oscuras, vamos a llamarlo así. Vale. Y hay una forma de saberlo, el péndulo, Adrián, si es positivo o negativo. Sí, y ¿cómo? Tú coges un péndulo, y esto lo puede hacer cualquiera. Vale, porque tú puedes comprar un péndulo y hacer lo mismo. Vale, esto no es algo específico porque hayan hecho, o que sea algo especial, como dijiste tú, no hace falta. Vale. Porque hay mucha gente que le suena a Paloma Navarrete, por ejemplo, que salía en Cuarto Milenio, ¿no? El grupo EPTA. Claro. Pero no hace falta. Que yo algo también lo tenía pensado. Digo, esto tiene que ser alguien especial. No, esto lo puede hacer cualquier persona. Vale. Tú al péndulo dices, mira, quiero que me marques. Tú le marques el sí, ¿no? Porque hay gente que lo usa para varias cosas, lo usa para adivinar. Vale. Para decir, mira, se me perdió la cartera y quiero saber en qué parte de la casa está. Por ejemplo, ¿está la cartera en el salón? Y te marca esto. Tú le dices, mira, previamente le has dicho tú al péndulo, mira, quiero que un sí sea de esta forma. Eso estoy marcando, lo estoy haciendo yo con esto, ¿vale? Vale. Y si es un no, pues... Vale. Wow. Vale, solo pensándolo. De hecho, no haría falta ni que hablara siquiera. Vale. Pero para identificar el tipo de energía, que es lo que me interesa un montón a mí, pues no sé a todo el mundo en realidad, porque últimamente hay mucha entidad maligna, se están haciendo muchos rituales en los lugares donde nos estamos utilizando. Vale, sí. Ahora hablaremos de eso. Vale, ahora hablaremos si quieres de eso. Entonces, que esto me lo enseñó mi maestra, le llamo yo, que es mi compañera Sol. Ella me dijo, mira, yo es que lo tengo marcado para, si es una energía positiva, que haga esto. ¿Vale? Que gire como las agujas del reloj. Eso es positivo, pero cuando captes energía negativa, a la inversa. ¿Vale? Entonces tú vas a un sitio, o por ejemplo el caso de cuando voy con el perro, le digo al péndulo qué tipo de energía es. Y lo más normal, por desgracia, es que sí, porque si el perro si capta un difunto, no tiene por qué acongojarse. No tiene mucho sentido, no sé que el difunto sea algo muy oscuro y en su día se dedicara a asuntos turbios, fueron asesinos y cosas así, ¿vale? Perdón. Entonces lo más normal es que sea alguna entidad, llamémosle si quieres diabólica, porque normalmente son entidades de ese tipo. Entonces, casi siempre, lo voy a hacer yo adrede, pues si no, ¿vale? Hace así, lo más normal. Wow. Lo más normal. ¿Y te pasa a menudo eso en el barranco, que va a la inversa? De vez en cuando. Hombre, yo como con el perro no me meto en el barranco en sí. No quiero meterla ahí porque hay gente que trabaja con animales para ya investigar, ¿no? Vale. Pero yo no soy muy amigo de eso porque el perro se traga porquería muchas veces. Aparte que ya de por sí meter a un animal en un lugar abandonado es un peligro porque por cómo están de por sí físicamente, por los desperfectos, puede haber cristales, etcétera, ya para mí es bastante peligroso. Pero el pobre animal se está tragando, está viendo cosas que tú no ves ni sientes. Pero el perro sí. Y el pobre perro, ¿por qué se tiene que estar tragando eso? Sí, claro. Y a veces, pero bueno, a veces es inevitable, como en esos casos, que cuando te metes en barrancos o en zonas cercanas, pues reacciona de tal manera. Jolín, antes de seguir, quiero saber una cosa que me llama, no sé, tengo curiosidad. ¿Tú eres creyente en general? ¿Crees en Dios? Sí. ¿Eres creyente en todo? Vale, era algo que quería saber. ¿Y qué crees que ocurre cuando morimos? Antes de seguir, que vamos a meter en profundidad ya. ¿Qué crees que pasa cuando morimos? Trascendemos. O sea, nuestra conciencia sigue esto
y no me refiero a la camisa, El avatar, me refiero el avatar, el cuerpo físico, nuestro vehículo, al cual hay que cuidar, por cierto, que mucha gente que no quiere cuidarlo, pero hay que cuidarlo, porque si al coche lo cuidamos, Sí. a nosotros más todavía, ¿no? Se desprende y nuestro verdadero yo seguimos adelante. Ujú. Seguimos adelante. Ya otro punto sería la posibilidad de que se quede aquí o no, o trasciende a otra dimensión. Vale. Y normalmente los que quedan aquí es por... Hay 1.000.000 de motivos. Sí. Buah, a patadas. Se suele decir que es porque les queda algo pendiente. Vale. Pero eso es muy ambiguo. Ujú. Eso es muy, muy ambiguo. Se escucha también por algún accidente, ¿no? O, Claro. Y lo peor, o gente por que un suicidio. Ujú, claro. Eso es lo peor. Eso no se queda aquí por decisión propia. Claro. La sensación que da por la casuística es que están aquí penados. Y muchas veces a repetir lo mismo. Tú tienes que ir a un barranco, a un precipicio, un puente, sobre todo los puentes, donde muchas veces, yo es que he trabajado con medium de los 12 años, Ujú. pon tú 9, más o menos, con diferentes tipos de medios. Ok. Y cada vez que hemos ido a zonas de puentes, como puede ser, bueno, el más famoso, ¿cuál es? El del suicidio, el de Silva. Sí, te iba a preguntar que si habías estado. Estado, sí. Ah, estado. Sí. Abajo. Sí. Impone. ¡Guau! Y estuve ahí. Impone, ¿eh? O sea, a ver, ¿no? Ya no solo ese, o si no, por ejemplo, el de Moya también, que creo que es más alto todavía, creo que son 150 metros, si no me equivoco. Sí, creo que sí. De hecho, me puse a escuchar, hice un podcast hace poco y me puse porque era de esa zona, precisamente el podcast que monté. Vale. Y estábamos buscando información del Silva, de lo que medía, etcétera. Creo que eran unos 120 metros más o menos desde la zona central. Madre mía. Pero creo que más alto es el de Moya, que son unos 150. Yo he estado en el de Moya debajo, el de Silva, el de Abiturría, no sé si sabes cuál es. No, ese no sé cuál es. Guiniguada, Ujú. ¿vale? La circunvalación, cuando pasa por ahí, Sí. cuando ya tienes opción para ir hacia el norte, hacia Tamarseito, o si no, vas hacia la Ballena, ¿no? Ujú. Vale, pues abajo, la ladera que está ahí en la montaña, ese barrio se llama, es que poca gente lo conoce, Albiturría. Eso está aquí en el Canario, ¿no? Sí. Sí. Esa ladera, esas casas que están ahí, se va a Albiturría, toda esa zona. ¿Y cómo se llega ahí? En parapente. Por casa. Por Casablanca 3, creo que es por esa zona. Vale. Si no me equivoco, te tienes que meter por ahí. Y hay un tramo por una calle y pone un letrero chiquitito, Albiturría. Y te metes por ahí y te metes en dirección hacia el Guiniguada. Ni idea. Sí, no, yo también me puse yo así, Dios, coño. Y digo, esto existe. Y no me acuerdo ni por qué. Ah, sí. Fue por una amiga de hace bastante tiempo Ujú. que me había contado que a ella le había pasado algo. Porque abajo ya llegas al Guiniguada, ¿vale? Llegas justo abajo. Y llegas justo debajo del puente. Y me dijo que había visto a una persona suicidándose, tirándose desde el puente. Y también vi una sombra o algo de eso, si no recuerdo mal. Y de ahí me enteré yo del sitio. Sí. Y ese es más o menos de la misma altura del Silva y todo eso, más o menos ahí. ¿Qué ocurre? Que lo más normal, por desgracia, Sí. es que cuando las veces que iba yo con medium a esa zona, es que vieran a entidades, a difuntos, precipitándose desde lo alto. Como en bucle, ¿no? Lo ves como en bucle. Haciendo un bucle. Y aparecían a los X minutos, aparecen otra vez y se precipitan. Wow. Eso sí es bueno de punta. Es que es fuerte, ¿eh? Ujú. Y esa es la consecuencia de poder haber el suicidio. Claro, que te quedas ahí. No es el final. Claro. ¿Qué crees que nos reencarnamos después? A lo mejor puede ser, o yo creo un poco en eso. Yo creo en la reencarnación. Sí. Creo que sí, más o menos sí. A veces tengo alguna duda que otra, pero en general sí. Y que volvemos con los mismos problemas que no hemos enmendado aquí. Vale. Ergo, un supuesto suicida, lo que no cumplió, es como un curso, como una carrera. Lo que suspendiste, pues no te lo puedo saltar. Lo tienes que aprobar y tienes que... Es lo que debería pasar. Es lo que debería ser, ¿no? Tiene pinta. Pero bueno, si se hacen las cosas bien... Tiene pinta, pues. Tiene un par de ellas que hay que recuperar. Pues eso hay que hacerlo como Dios manda. Y si no, pues supuestamente vuelves aquí con los mismos problemas.
Vale. Pero qué faena eso de que te quedes atrapado en el sitio, me parece duro. Es duro, muy duro. Y a veces, mira, que lo subí al podcast, por cierto, en el Silva, El Silva impone muchísimo. Yo he estado ahí es que impone en otras circunstancias, que ya contaré, pero he estado ahí y impone bastante. muchísimo. Pues había una pareja, adolescentes, Wow. y según me dijeron una vez, no me acuerdo dónde me lo dijeron, creo que fue una ruta, no me acuerdo ahora, se tiraron ahí los dos juntos para tener un amor eterno. Wow. Alucina, ¿eh? ¿Y ahí has ido con la medium? ¿O- Ese. ¿Y los veía o...? Había, sí. Sí. Salió muy pactada. Normalmente cuando he ido con sensitivas auténticas, auténticas, salen de la zona de puente, tú imagínate que eras un sitio charlando súper amigablemente, súper guay. Desde que bajas a una zona de puente, ya cambia ¿Y totalmente. cómo reacciona la medium ahí que se queda paralizada? Normalmente piden ayuda, le piden ayuda, no se les puede ayudar. Vale. Y se queda muy impactada. Puede estar llorando, puede X. Siente la energía. Y lo notas tú que ya ella está viendo algo, ¿no? Claro. Hombre, yo normalmente, gracias a Dios, Qué complicado. he trabajado con personal de verdad, que son Sí, ya. medios, porque hay muchos medios. Mucho fraude medium. Sí, Vale. sí, hay muchos que se creen lo que es y no lo son, que son un peligro. Es un auténtico peligro porque tú vas a un sitio abandonado donde se hacen rituales y a lo mejor hay entidades que son malignas, Claro. y a lo mejor la medium está diciendo, ay, veo a un señor. Tú imagínate que estoy en el búnker de Arinaga, por ejemplo, que es mítico, que eso ahí siempre han estado haciendo burradas, o sea, siempre están haciendo rituales. No te voy a preguntar por eso. Buah, es que son un show de sitio. Vale. Tú piensas una zona militar, ¿vale? ¿Qué puede haber? Pues un militar, no un soldado de la época. Tú imagínate que vas con una falsa sensitiva o a media sensitiva que a lo mejor percibe algo, pero no da con lo que puede haber, que es una de las cosas más peligrosas, una persona así, Claro. porque tú te fías de ella. Porque, a ver, una persona así, que sea sensitiva, pero que no sepa discernir exactamente lo que hay, el péndulo dice, vale, racional. Y dice, coño, entonces tiene razón. ¿Qué pasa? Que a lo mejor no es bueno lo que está ahí dentro. Por ejemplo, entonces, en lo de Arinaga, por ejemplo, bajo una falsa sensitiva y dice, veo a un soldado ahí y tal. Sí, pero ¿qué tipo de soldado? Ojo, cuidado que algunas entidades de ese tipo pueden hacerse pasar por otro tipo de, por algo bueno. Vale, eso te iba a preguntar. Se pueden hacer pasar por un niño. Sí, también. Sí. Por un niño, por una viejecita, una ancianita. Sobre todo los malignos, ¿no? Son los que se pueden hacer pasar por otras cosas. Sí, los difuntos no tienen por qué. No tienen mucho. Los No. difuntos lo que a lo mejor pueden hacer es manifestarse una edad inferior Vale. a la que fallecieron. Por ejemplo, en la finca de San Rafael, famosa. Sí, ahí has estado varias veces, creo, leí, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces has estado? El libro que dice que va dedicado a España y parte se estuvo Vale. ahí desde el 2014 hasta el 2000, hasta el año pasado. ¿Que vas todos los años? ¿Va? Ya no se puede. ¿Ya no se puede? Ya cerraron ya. Ah, Ya vale. cerraron durante el verano el año pasado. Vale. Creo que esa es la que me ha comentado algún amigo que tenemos en común por ahí que Sí. impacta, era impactante, ¿no? Sí. Buah. Sí, ¿no? Ya te digo yo que se escribí. Yo llegué a un momento de tantas veces que iba a la finca de San Rafael Sí. que le apodé mi finca. No te adjudicas. Casi la mía ya. Porque hubo un tiempo, sobre todo los primeros años, Juli. que iba casi, vamos, al mes, un par de veces. Sí. Sí, Casi semanal. casi. Pero mereció la pena. ¿Y qué podías encontrar ahí? Allá había una entidad que era un coronel, Don Jesús, se llamaba Don Jesús Ferrer Jimeno, se llamaba. Vale, ese señor falleció con 91 años. Vale, pero yo cuando iba con las medium, que yo, a ver, te explico. Hubo una temporada, como 6 años, que iba con 2 medium. Es que la historia es bastante más larga en realidad. Vale. Porque nos conocimos en diferentes épocas. Vale. Entonces, como que el destino hizo que íbamos. No es que estuviese yo buscando. Yo nunca me he puesto a buscar gente. No, esto, si tenía que haber ido solo, de hecho yo estuve yendo 3 años solo, o sea, sin nadie más. Pero la vida te lo coloca cuando tienes que ponerlo, ¿vale? Y casi con todos así. Entonces, yo estuve como 6 años con dos medios. Después 3 años a solas
y después los últimos años estoy con una compañera, una otra médica que la conocí a través de las rutas misteriosas que hago yo. Vale. Pues cuando he ido con las medium a la finca, venga, ese señor, o lo veían, porque ya no se puede, que como te dije, falleció con unos 91 años, pero aparentaba tener alrededor de 50, más o menos. ¿Sí? En parte es normal. Para mí a esta altura ya casi normal. Vale. Es normal, ¿sabes? Que Si ya, tú lo dices. como uno ya está acostumbrado. Claro. Pero es verdad que ese señor pues fue una muerte natural. Entonces, al parecer, los difuntos, no todos, porque los suicidas no tienen esa intención. ¿Para qué? Ellos están a lo suyo, por desgracia están ahí penados, pero no se van a preocupar por aparentar o nada de eso, no tiene mucho sentido. Pero es bastante común que a lo mejor tú imagínate que una señora, una difunta, ¿no? Está en su casa, que está porque ella quiere, porque era su casa. Suele pasar mucho en zonas de campo, porque las casas de campo, las casas rurales, como muchas veces las han hecho con sus propias manos y le tienen bastante arraigo, pues se quedan ahí. Vale. Entonces, vamos, la señora falleció con 80, pero prefiere aparentar 40. O menos, o incluso a lo mejor 15 años. Mira, esto me acaba de venir a la memoria. Vale. Una vez yo estaba con una sensitiva. Estoy hablando de, no me acuerdo qué año sería. 2018 puede ser, más o menos por ahí. Yo estaba viviendo en Tamaraceite. Y estaba en la guagua, la 47. Que por cierto se pega un viaje que alucina, ¿no? Yo creo que la turística es más corto el trayecto. Sí. Vale, pues estábamos sentados y me dice, ¿no te viene un olor me dice la sensitiva, ¿no? Me dice, ¿no te viene un olor como a polos de talco? Me dijo. Y yo, ni sugestión ni nada, ¿vale? Porque yo si no lo huelo digo que no y punto. Vale. Hago así, para atrás. Digo, coño, ¿verdad? Me vino olor a talco. Detrás nuestra había una señora y se bajó. Justo en la parada siguiente se bajó. Sí. Nosotros seguíamos en la guagua. Y ahí me explicó la compañera. Me dice, no, es que la señora estaba acompañada por alguien. ¿Vale? Que ella obviamente sí veía, pero yo no. Y era al parecer un niño. Y por eso parece ser que ponía el olor a polvo de talco. Pero, y esto es lo más importante, lo más interesante. Sí. Es que percibía que realmente era alguien mayor. Dice, lo más probable es que fuera un tío, un familiar de ella. Pero aparentaba, o sea, se manifestó como si fuese un niño. A mí eso me dejó como un rayo aquí. ¿Cómo? Digo, perdón. Sí, parece, bueno, a lo mejor él prefería, a lo mejor su mejor época, su edad, cuando estaba más feliz, era cuando era un niño. Y prefería ir con ese aspecto. Y se queda con esa apariencia. Con esa apariencia. Desconcertante totalmente. Es que te rompe la cabeza. Se rompe los esquemas. Porque tú imagínate que hablas con esa señora y dice, no, tienes un niño ahí. Dependiendo de cómo sea la señora, claro, porque como la señora sea, no le guste nada de estos asuntos, sea negacionista total y lo ignore por completo, pues entonces ahí la chafaste, ¿no? Pero si ves que la persona es abierta un poquito de mente, sí, es que en este mundo hay de todo, ¿no? Pero si la señora es abierta de mente y tú le dices que tiene un niño y ella dirá, ¿qué niño? Si yo no he tenido... Claro, ¿qué pensará ella? ¿Que tuvo un hijo o algo de eso? Eso es imposible. Si es que no lo tuvo, claro, esa otra. Wow. Es curioso. ¿Qué pasa? A que te rompe los esquemas totalmente. Rompe. Por eso a veces yo creo que a un testigo dice, no, es que mi abuela falleció con 90 años. Y a lo mejor la medio le dice, no, pues yo veo una señora de 30 años. No es que esté mintiendo. Vale. No es que no está mintiendo, sino que él se representa, la entidad se representa de otra forma. Uy. Ahora vas siempre con medium, me dijiste, vas con la chica que conoces, Con mi compañera actualmente de vez en cuando. Es decir, lo más normal es que vaya solo. Casi siempre vas solo. Sí. Pero si puedo, pues si cuadramos, porque el tema de horarios y todo eso, pues si puedo, pues voy con ella. ¿Y los sitios en los que te metes solo? Lo que pasa es que ya uno, entre comillas, hasta cierto punto ya uno se puede defender mejor que hace unos años. Vale. Sí, la experiencia ya. Has desarrollado habilidades de ahí por ahí. La experiencia, es que esto es clave. Es más, mira, otra cosa. Los entes, las entidades malignas te pueden engañar con el péndulo. Iba a decir un taco.
son unos X. Vale. Son Me unos... ahorras poner el pitido ahí. Sí, no, te lo voy a ahorrar. Pero se lo puedes imaginar. Vale. Los pedazos de X, Sí. que ya me ha pasado, le dice el tipo de energía y te marca así, positiva, y tú de un primo, dice, ay, pues te puedes acercar, ay, te puedes comunicar, y la estás giñando, pero totalmente, Vale. claro. Y eso, gracias a mi compañera actual, me lo dijo. Le mandé, creo que fue un par de fotos, un vídeo, no me acuerdo ahora. Dice que sepas que eso que estaba ahí tiene dueño y señor. Y no bueno, precisamente. Ujú. Y al final lo que se me ocurrió a mí fue ponerle... Bueno, porque es un rosario y esto no lo pueden... digamos que no lo pueden burlar. Vale, Pero está si no- como bendecido o algo, ¿no? Sí, también. Aparte ya de por sí la simbología que tiene, que son no sé cuántas, creo que son 10, si no me equivoco, 10. Bueno, hay otra aquí. Son 12, creo. Medallita de San Benito. Vale. Vale, esta simbología, las causas paranormales malignas, parece mentira, pero es que es así. Vale, y esto no lo digo porque sí, porque yo sea religioso ni eso, sino es que es así, porque lo he comprobado yo. Vale, pero tú pon que esto tiene una cadena normal. Bueno, Vale. que no tenga, quítale esto y pon una cadena normal. Pues si es, con ese péndulo sí te puede engañar, pero si tú le pones una medallita aparte, bueno, como esta que está aquí, por ejemplo, Sí. vale, yo que estoy plagado. Sí, tío, los anillos también tienen También. significado. También. Sí, aquí está Utilidad. esto es voy a levantar el dedo, pero no lo voy a levantar. Vale. La medalla de San Benito está aquí. Y esto es, si no me equivoco, los 7 arcángeles, el sello de los 7 arcángeles. Vale. Y esto ya no, esto es algo personal Ajá. de familia. Vale. Eso también te sirve con los vivos. Si te encuentras en un sitio algunos vivos chungos cuando entras en Hombre, si no les bien, sí. Sí. Hay otra forma, porque si has visto algo de los vídeos, que supongo que sí, pues yo suelo llevar una vara de senderismo también, Sí, lo he visto, madera, lo he visto. por si acaso. Vale. Por si acaso. Ahora hablamos de eso también. Que no me fío nada. No me fío nada, Vale. no me fío nada. Pero eso, que si para que no te engañen, pues si esto es una cadena normal, se le pone una medallita, tengo otra que es una cruz chiquitita, y entonces, que yo hice mismo hice una prueba, después de lo que me dijo la compañera, le puse un péndulo con una cadena normal, le puse una cruz chiquitita, y ya no me engaña. ¿Y no sientes otras cosas? A lo mejor de la piel de gallina que te puede ayudar ahí si te engañan o algo así o similar. A ver. O sea, si te quieren engañar, te van a engañar, ¿no? Es que depende. A ver. Yo es que no tengo tal... Ya. A veces sí. Porque se nota como más denso la energía y más fuerte todavía. Vale. Y es como mal rollo, pero es que eso es muy subjetivo, entonces depende de cada uno. Vale. De la capacidad de cada uno. También te he escuchado decir por ahí el olor a putrefacto, ¿no? Eso es muy típico de ellas. Sí. Y es tan claro, se nota tanto. Buah. ¿Sí? No me ha pasado 300 veces, pero cuando pasa, te quedas diciendo, pero qué carajo, esto sí encima. Claro, tú, a ver, yo como humildísimo investigador, lo que busco es la lógica, ¿no? Hay que hacerlo sí o sí. Siempre llevarte un poquito más también por la intuición, porque si encima... Ya llega un momento en que buscar tanta pregunta, tanta respuesta, te vuelves loco. Entonces te dejas llevar un poquito. Porque si no llega un momento y dices tú, mira, lo dejo, me voy a mi casa y se acabó. Entonces te dejas llevar un poquito. Pero hay cosas y cosas, ¿no? Sobre todo de cara al público. Y en cuanto al tema de los olores, el que más me viene a la cabeza fue hace 3 años, creo, más o menos. Estábamos en una casa cerca de Bañaderos, creo que era. Tenía una platanera. La casa estaba abandonada. Y de repente estaba yo con mi compañero actual, y nos vino un olor como a basura, pero como si hubieran tirado pescado. Pero un tufo, pero dices tú, o sea, no te puedes equivocar porque era un olor tan nauseabundo que te quedas diciendo, pero ¿qué hay? ¿Hay algo aquí que tal? ¿Qué va? Y hombre, yo es que gracias a Dios, como trabajo con mi compañera, pues directamente sabe discernir lo que hay. Otra cosa es que yo esté solo, y si me viene ese olor, obviamente busco lo lógico, si hay basura o lo que sea, y si no lo encuentro, es que esto es la clave, macho. Esto es la clave. O sea, si te quitamos el péndulo, te dejamos desnudo, ¿no? No tanto, porque tengo otros métodos de defensa. Yo es que tuve unos meses con... Bueno, ¿cómo decirlo? No voy a desvelar mucho, porque no quiero hacer spoiler de otro futuro libro. Vale. Bien, bien. Pero sí es verdad que hubo un par de meses que lo pasé mal. ¿Sí? Entonces tuve que... Cuando pasan estas cosas,
Es lo que estábamos hablando antes. Cuando hay épocas malas, el ingenio crece. Se te ocurren cosas, entonces aprendes un montón. Vale. Entonces, si yo me topo con algo así, aunque no tenga esto, tengo mi forma de espantarlo, de quitarlo del medio. Entonces, si yo a ver, te pongo un ejemplo rápido. Sí. Que a mí me viene ese olor, otra vez, ¿no? El olor nauseabundo. Si yo echo agua bendita, si la pulverizo, lo más normal es que a los X segundos el olor desaparezca. Vale. Siempre y cuando no sea algo natural. Si no fuera, si fuese natural, pues sería en la zona, ¿no? Pero si desaparece ese olor después de tú echar agua bendita u otra cosa. Yo es que me aprendí en latín la oración de la medida de San Benito. Sí, también. Sí. Ya te dije yo que tuve que buscarme formas y formas, ¿no? Vale. Tampoco es tan complicado, tranquilo. Si tú haces esa oración o pones música angelical, es que yo he descubierto cosas ya te digo yo, las épocas malas son las mejores. Es irónico, claro, pero es así porque aprendes un montón de cosas. Pero tú pones música angelical en el mismo YouTube y dices, tú ves, esto funcionará. Pero cuando las pones, invocas a otro tipo de entidades, todo lo contrario a lo malo. Ah, vale. Todo lo contrario a lo malo. Porque mucha gente dice, la gente está muy acostumbrada entre comillas, más pensando en entidades malignas, el demonio y todo eso, pero en las entidades angélicas parece que no existen. Lo cual es contradictorio en realidad, ¿no? Pero cuando haces eso, acuden y entonces lo malo desaparece. Se va. Vale. Me están dando ganas de investigar, me voy. Interesante. Sí. Pero es verdad, es como que lo bueno como que no lo tenemos presente. Sí, por desgracia es así. Claro. Tú llevas desde 2014, como dijiste antes, en esto. Sí. Antes ¿qué hacías? Justo antes. Estaba anclado con un trabajo en Arinaga. Vale, trabajos por cuenta ajena normales, ¿no? Sí. De otra índole. Sí, de una empresa, era de custodia de documentación. Vale, ¿y ahí que sentías ya la necesidad de empezar a investigar? Yo era aficionado a escuchar a Iker. Vale. Iker Jiménez, pero en la radio. En la radio. El de Milenio 3. Vale, yo era fanático. Y también de Santiago Vázquez. Vale. Que con Santiago Vázquez, pues, trabajé también. Sí. Y eso era diario, me lo ponía... Porque como yo cuando estaba trabajando en esa nave, en Arinaga, pues a lo mejor yo hacía reparto, ¿vale? De documentación. Vale. Pues a lo mejor en el coche me ponía el podcast o lo que fuera. Lo ponía. O a lo mejor en el almacén me ponía el rato los cascos, si podía me lo ponía. Y ahí dije yo, guau. ¿Qué pasa? Que con Iker, vale, los programas y todo eso. Pero cuando empecé a escuchar a Santiago Vázquez, que hace lo que intento hacer yo, que es filosofía de la parapsicología, es decir, reflexionar de las cosas que ocurren, pues ahí me entró más la afición, entre comillas. Más afición, no. Mejor dicho, se despertó lo que tenía yo ahí. Ese interés. ¿Y cómo empiezas? ¿Con el primer día que sales a investigar? Pues te quieres reír. Yo tengo un amigo de la infancia, ¿no? Sí. Que en aquella época, en el 2014 para atrás, pues éramos aficionados a ver programas americanos de tipo buscadores fantasmas. Ah, vale. Que aunque creas que no, yo no digo que todo fuera mentira lo que se hace ahí, pero es verdad que es tele. Entonces tendrán que magnificar un poquito las cosas. Era un poco shock. Vale, que pueden ocurrir cosas. Sí, pues si estás en un lugar abandonado, aunque su intención, no sé, yo no voy a prejuzgar. Era muy pero es verdad que esa sensación de aventura y todo eso, pues, te anima un poco. ¿Vale? Entonces, al poco tiempo, en ese final de marzo de 2014, aunque hubo un intento previo, eso es verdad. Pero ahí fue cuando dije yo, vamos a ver qué pasa. A ver. Tampoco iba con la ilusión de que nos vamos a topar con todos los fenómenos del mundo. Vale, pero bueno, iba con ilusión. ¿Vale? Entonces fue cuando empezamos en Abiturría. Ah, vale. En el barranco. ¿Y por qué habías escuchado algo ya de ahí? ¿O? Sí, pues bueno, previamente, años antes, me había acercado con la amiga esa que te dije, que fue la que me comentó que había visto a un chico suicidándose. Sí. Me había acercado a esa zona y estábamos hablando uno frente a otro y ella me empieza a decir que había una sombra por detrás. Bueno, mentira, me animó primero a irnos. O sea, no me lo dijo.
sea, me dejó peor todavía, porque yo con la sugestión a tope ahí, y Claro. ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y ya después, cuando cogimos el coche, fue cuando me dijo, es que había una sombra por detrás, que se estaba como acercando. Que a lo mejor era un pobre suicida, casi seguro, quiero pensar. Ujú. A lo mejor el pobre hombre estaba pidiendo ayuda ahí. Ya. Que Pero eso es si lo que no, pasa muchas veces, tío. Eso es lo que pasa a veces, que la gente tiene mucho miedo a estas cosas y muchas veces, y suele pasar, que vamos a estar en tu casa, ojo, no estoy metiéndome en lugares abandonados. Vale. Tú imagínate que estás en tu casa y notas eso de piel de gallina o un suplido, una brisa de aire, o que se abre levemente una puerta, y tú, pues, tú o quien sea, se acongoja. Y no, Y a lo mejor es el padre que falleció. Y el pobre está ahí mirándote y tú acojonado. Que en parte es normal. Ya. Pero si nos ponemos en el otro lado, y nunca mejor dicho, es curioso, ¿verdad? Sí. Además, contando eso que estás diciendo, te voy a contar una cosa. Hace poco menos de un año, de un familiar que murió. Al día siguiente del entierro, al día siguiente, sí. Yo estaba en el despacho que tengo dentro trabajando y tenía la puerta cerrada. Y fuera aquí en el salón estaban mi mujer y mi hijo, ¿no? Los dos sentados. Y además los había visto hace un minuto. Los vi y entré. Y en la puerta sonó 3 veces, 3 toques. ¿A qué hora era? Era por la mañana, pero sonó 3 veces, además como esa persona solía hacer cuando venía. Que a veces venía a casa y tocaba de esa forma. Pero claro, yo estaba en el ordenador y le dije, Bruno, a mi hijo, estate quieto, por favor, vete con mamá y tal y cual. Y de nuevo, 3 veces otra vez, la vez que se pone los pelos de punta. Otra vez, la puerta 3 veces, ¿no? Tuc, tuc, tuc. Y hago, abro la puerta y hago, Bruno. Y no estaba el niño. Entonces salgo y los veo como estaban, ella haciendo tareas de la casa aquí, y mi chica, y él viendo los dibujos del niño. Digo, él se ha levantado de ahí, ha tocado la puerta, y mi mujer me dijo, no se ha movido de ahí. Digo, no, seguro que se levantó y no lo viste. Y dice que yo no me he movido, que el niño no ha salido de aquí. Y ya supe lo que era. O sea que por lo que estás diciendo me imagino que... Que posiblemente. Sí, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo había pasado desde el...? Te digo, fue al día siguiente del entierro o el segundo día. Puede ser. Suena a despedida. Sí, puede ser, ¿no? Hombre, yo tengo una forma de saber si tú tienes a alguien. Uh-huh. Tendría que tocarte el hombro izquierdo. Ajá. Con el péndulo podemos saber si hay alguien. Vale, lo hacemos después. Pero sí, lo puedes saber. Sí. Si tienes a alguien, puedo saberlo. ¿Quién vale. ya hay? No lo sé. Vale. Es que ya hemos... Fue muy heavy, ¿eh? Eso. Que no es la primera vez que alguien en la ruta o cualquier sitio que le miramos. Que lo mira. Y se mira, sí. Y después pasaron más cosas. Y lo peor, perdón que te interrumpa, Sí. y a veces, por desgracia, es alguien que le están haciendo un trabajo de magia negra. Ah, vale. Sí. Vale. Claro, es que por eso lo importante es saber el tipo de energía que percibes. Porque hay gente que a lo mejor últimamente se está estilando mucho, yo no sé qué pasa, ¿Sí? pero es una pasada. Lo de la magia negra es una barbaridad. Ya casi todos los sitios abandonados se están usando para eso. Sí, ¿no? Es un asco. Es una pasada. O sea, yo en los 3 años, pon tú de hace 3 años, un poco más, la cosa ha ido... ¿Sí? De hecho, me sorprende ya casi dar con difuntos. ¿En serio? Te lo juro. Incluso algunos difuntos de lugares abandonados que a lo mejor llevan muchísimo tiempo ahí, Sí. que a lo mejor yo lo llevo investigando años y años, se van, deciden irse, porque están haciendo un montón de rituales y está invadido de cosas malas. Y entonces, claro, yo para cohabitar, es que esto parece de película de ciencia ficción, pero es que es así. Llega un momento en el que prefieren irse. Vale. De hecho, no hace mucho nos pasó en un hotel, no voy a decir exactamente dónde, pero nos pasó en un hotel abandonado donde había un par de difuntos que llevan muchísimo, no sé cuánto tiempo en realidad, pero desde que yo empecé a investigar ese sitio, que fue en 2017, más o menos por ahí, no se habían movido de ahí. De hecho, se notaba que no querían irse y sabían perfectamente que habían desencarnado, que ya no pertenecían a este mundo. Sí. Y llegó un momento en que decidieron irse. Pero porque están haciendo una barbaridad de rituales. Sí, es que lo noto. Aparte veo cosas por ahí, veo muchas cositas. Bueno, en el mismo entierro de este familiar
vimos objetos en el cementerio, vimos... por ¿Qué ahí cementerio tirado. es? En el cementerio de... San Lázaro. No. En el de San Lázaro también. Ahí también cuando murió otro familiar. San Lázaro se cortó un pelo. Sobre todo por fuera, Ujú. si empiezas a fijarte, observas un poco, ves objetos y algún animal por ahí, ¿no? Sí, sí. Bueno, San Lázaro ya hace unos meses que no voy, pero en una ocasión los bancos esos de piedra que están fuera, Sí, eso. Ahí. ves una lata o un cuenco de algo, lo que fuera, ofrendas y lo pones fuera. Claro. Eso no hay que tocarlo, ¿no? No, eso no nada de lo que tenga pinta de ritual se toca. Así que sí lo claro, porque hay gente que no... Nada, o sea, nada. Y yo hago una advertencia. Yo digo las cosas. Yo cuando advierto de que no se toquen las cosas, pero si pues no se me hace caso, David Caballero no está. Que estará. Pero bueno, sí, pero que para que lo entienda, que no debería. Pues si yo digo una cosa y después no me hacen caso, yo pues nada. Pues ahora el marrón, que puede ser muy chungo, porque se pueden llevar, pues para ti. Pero bueno. Pero sí está en auge la magia negra, ¿no? Eso sí lo he visto, me lo han dicho. Sí, ¿no? sí. Y te he visto a ti también decirlo por ahí. Que... Sí, yo normalmente lo digo siempre. Pues vaya gracia, metas otras cosas, sinceramente. Sí. Que en los 12 años que llevas, ¿cuál es el fenómeno así paranormal más impactante que tú has vivido? Que todavía recuerdes y te quita el sueño. O que nos lo quita a nosotros que estamos aquí escuchando. Sí. Ya. La pregunta es mía. Buena pregunta, ¿eh? ¿El lugar abandonado? Para ir entrando más. Me vale. Porque en mi caso diría algo que si lo escucha alguien, no sale disparado. ¿Sabes qué pasa? Vale. Que yo cuando viví esa experiencia, normalmente se van de noche, que es cuando tú estás con la guardia baja. Entonces tú escuchas en tu propia habitación de madrugada un chillido, como si fuese una especie de... Yo lo comparo con... ¿Te acuerdas los Nazgûl? Sí, claro. Del Señor de los Anillos. Pues un chillido hacía algo parecido. De madrugada. Vale. Sí. Y aparte de notar esa energía súper densa encima tuya. Pero de repente así, ¿o? Claro, tú estás durmiendo y de repente escuchas... ¿Y qué haces? Y se nota, lo estoy diciendo y lo estoy notando yo ahora, ¿vale? Porque me estoy remontando a ese momento. Ajá. ¿Qué hago? Obviamente te llevas un sobresalto. A ver, vamos a ver. Obviamente yo estoy hablando de por mí porque yo estoy, entre comillas, acostumbrado, pues vamos a decir que estoy familiarizado con ese mundo, ¿no? Entonces, vale, si llega a ser el otro que no tiene nada que ver, atraviesa la pared directamente. Yo, por ejemplo... Se larga, ¿vale? Se larga. Me ves corriendo ahí. Se larga a la casa, que eso da igual porque la entidad muchas veces te persigue. Porque si a ti te han endosado un bicho, yo le llamo así, a estas cosas le llamo bichos directamente. Da igual. Pero si a ti te han endosado un bicho a ti, ¿sí? Ya te puedes ir a Japón, que da igual. Te lo tienes ahí. Lo vas a tener ahí, eso no importa. Vale. De hecho, ya ha habido algún caso en que casi se mudan de casa y le digo, mira, no, si te hubieras ido, daba igual. Vale. Vale, da igual. Pues eso, una de las cosas más impactantes fue eso, por ejemplo. Pero lugares abandonados. En el búnker famoso de Arinaga, ¿qué pasa? ¿Y qué ocurre ahí? Ahí ocurren bastantes cosas, ¿no? Ya hace un año y pico que no voy por ahí, año y 2 meses más o menos. Que te he escuchado que ahí es como que hay mucha actividad, ¿no? Sí. Algún día desvelaré porque no he vuelto. De hecho, creo que no estoy seguro si lo han cerrado o no. No estoy seguro ahora. Tengo que informarme. Vale. No vayan a lugares abandonados. Aviso. Claro. Yo algo que tengo que... Yo ya en la ruta o en cualquier medio de divulgación... Sí, lo dejas claro, ¿no? No vayan a lugares abandonados. En los espejos de casa, séllenlos. Eso ya por ti también, por si acaso. Ajá. Sellen los espejos de casa. Sí. Porque los espejos son portales. Vale. De hecho, yo consigo psicofonías que supuestamente provienen de espejos. Y las psicofonías son sonidos... A veces son sonidos culturales. Vale. Yo lo siento, se van a acongojar un rato, pero ¿qué así? Y yo tengo que decir las cosas ya como son. Ajá. Pero así, de fenómenos impactantes así en el búnker... O en otro sitio, si recuerdas. Sí. Lo que sé que te he escuchado mucho hablar del búnker. Es que el búnker yo lo tenía... ¿Qué es el top 1? Entre comillas le tengo cariño. Yo le tengo aprecio vamos a te explico. Yo me mudé a Arinaga, a la playa de Arinaga en el 2008. Todavía yo no había empezado con este asunto hasta el 2014. Yo en 2014 todavía estaba en Arinaga. Entonces, como yo empecé a investigar durante esa época, uno de mis lugares favoritos fue Arinaga, el búnker, porque lo tenía a 2 pasos. Vale. Entonces lo visité
una barbaridad de veces, ¿no? ¿Qué pasa? Que uno de los sitios en aquellos tiempos, ya hace como 12 años, los lugares a evitar, por lo menos en aquella época, era el búnker y, por ejemplo, la casa de la herradura, una casa alemana. La famosa casa de la herradura. Sí. Sigue siendo igual de... ¿Eso está igual? Sí, peor todavía. Vale. O sea, ¿qué pasa? Que con las entidades de este tipo, cuando pasa el tiempo y se encima es un sitio muy visitado, cogen energía. Entonces, se hacen más grandes todavía. Vale. Por ejemplo, el de la casa de la herradura, en vez de, al principio, estamos hablando de 2014, 2015, teníamos unas protuberancias aquí en la zona, una cara de macho cabrío. Sí. Para que veas tú. Ese arquetipo de demonio, pues más o menos parecido a eso. Pero es que ahora tiene una cornamenta. Y ya no está solo. Hay más. Y en Arinaga más o menos pasaba lo mismo. Es que yo Arinaga, el búnker lo apodé el búnker maldito de Arinaga. ¿Qué sería? El que tienes como el primero de los más... En su momento sí. Y ahora ya casi igual. Sí. Porque no se hace en todos los sitios. Claro. Pero de los peores bichos, sí. Porque esto no es... A ver, es como si fuese un ejército, por rango. Vale. Vamos a ponerlo así. Pero si es un... No se me ocurre ahora en algún sitio. Un restaurante abandonado, por ejemplo. O la casa esa donde estaba el tufo ese, en la zona de bañaderos por ahí, ¿no? Sí. Eso eran soldaditos. Pon tú del nivel 1 al 10, por el 2 o el 3 a lo mejor como mucho. Pero lo de la herradura o lo de Arinaga es un nivel 10. Vale, ahí estamos hablando ya de un boss. El jefe final de fase, pues sí. Vale, totalmente. Por reírnos un poco. Porque... Por acercarle un poquito de hierro a esto, sí. Vale. Sí. Y ahí... A ver, y eso fue lo que me ocurrió hace 2016, 2017, más o menos por ahí. Que yo solía ir a correr mucho por tierra en aquella época. Ajá. Entonces, si conoces la zona de Arinaga, más o menos. Sí, algo. Está el faro de Arinaga, está la montaña ahí en medio, que es donde está el búnker. Pues yo a veces iba a correr por esa zona. A veces me iba hacia Vargas y todo. Y tal. Bueno, pues una de las veces me meto en el búnker. Yo con mi mochila de correr. Muchas veces iba, como tengo un bolsillito, pero me ponía la grabadora aquí. Ah, claro. Y decir, las manos libres. A lo que captase. Sí, a ver qué pasaba. Como lo tenía al lado de casa, pues mira. Recorro el búnker, estoy haciendo memoria, ¿vale? Sí. Me llevé el péndulo, por supuesto. Recorrí las diferentes estancias, porque aquello es profundo, aquello es bastante grande. Tiene recovecos, ¿no? Sí, no te puedes perder, eso es imposible. Hay un mito de la leyenda, hay una leyenda ahí que te puedes perder, pero eso es imposible. La verdad es que eso es muy... A no ser que se te apague la luz, entonces vamos a la fastidiamos, ¿no? Pero recorrí cada estancia y yo con el péndulo. Y no parecía haber nada. Hasta que llegó un momento en el que llego casi al final, me meto en lo que creo que en su día podía ser una especie de cocina, porque tenía como azulejos todavía. Entonces digo, pues vamos a ver una cocina. Y escucho de fondo una especie de aullido. Madre mía. Y yo en ese momento que salgo corriendo. Cojonesco, perdón. O sea, dije yo, ¿qué va? Esto no puede ser. Y no había ni un perro ni nada, más había revisado todo, era imposible. Y encima a los pocos segundos se nota la piel de gallina a tope. Y no fue sugestión ni nada de eso, mamá, ni en broma. Aparte que yo tengo un truco. Es que yo con el péndulo, solo me falta cocinar. Cuando tú escuchas un audio, yo grabé en eso, obviamente yo estaba grabando en ese momento, ¿no? Sí. Y si tú usas esto, cuando lo estás escuchando, esto reacciona. Aunque yo no esté allí, yo estoy en mi casa y escuchando un audio, que es otra manera de investigar. Bueno, estoy haciendo yo otra vez. Vale. Pero tú estás escuchando el audio y esto reacciona, porque como que la energía se queda impregnada en los audios. Vale. Y no solo los audios, los vídeos y las fotos también. O sea, escuchas una psicofonía, por ejemplo, ahí... Hay paranormalidad, ahí esto reacciona. Vale. Ojo,
que cualquier sonido que se capte, si esto está reaccionando, no, lo que se escuche no tiene por qué ser paranormal, porque si estoy hablando yo paranormal creo que no soy. De momento, por ahora no. Por ahora no. Vale, pero es una pista. Vale. Si encima la voz es súper rara y todo eso, pues dices tú, coño. Claro, tienes que ir atando cabos. Mínimo sabes que hay paranormalidad, es decir, que puede haber alguna entidad en la zona, es lo que quiero decir. Y en ese momento, obviamente, el péndulo reaccionaba. Y si lo escuchas, pues reacciona también. Claro. Entonces ya la sugestión la eliminas por completo. Claro. Si se usa, si es otra persona también que lo corrobora, pues mejor todavía. Y aquel momento fue acongojante. De hecho, en 2020... ¿Sí? ¿Volviste? De una de las veces que fui. Pero yo subí un vídeo que era para la noche de difuntos, o sea, la noche de Halloween, como lo quieren llamar. Que subí un vídeo dedicado al búnker. Yo me acongojé también esa noche porque algo he visto por ahí. Hice un seguimiento durante ese verano donde ya sabía que había un bicho o varios bichos. Vale. Y había un sensor de movimiento que lo puse en la entrada del búnker que no paraba de sonar. Y cuando me alejaba, sonaba otra vez. Como la sensación que me dio es que quería que me acercara. Vale. Y había más de uno. No estaba solo lo que estaba ahí. Había por lo menos creo que había 3. Y lo curioso fue que me siguió hasta el coche. ¿Hasta el coche? Y esto lo sabe mucha gente. Yo tenía el coche, para que te hagas tú una idea. Está aquí la montaña. Aquí está el faro de Arinaga. A mitad está el camino, la carretera que va hacia la playa del Cabrón, que está hacia allá. Y aquí abajo pues ya había aparcado. Está bastante distante, está lejos. Me metí en el coche, había hecho una videollamada con una compañera de aquella época, una medium. Sí. Y cuando me meto en el coche, empiezo a notar una ráfaga de piel de gallina súper fuerte. Y yo pensando, coño, a lo mejor alguno de los suicidas, porque en el faro de Arinaga ha habido bastantes casos de suicidas. Ah, ¿también? Sí, Arinaga es un solo. Sí. Vale. Entonces, cuando yo iba a veces con sensitiva a Arinaga o por la zona del faro, veían sombras yendo hacia el faro, hacia la montaña, que después se precipitaban del acantilado. Entonces, cuando yo noté esa piel de gallina, digo, bueno, a lo mejor es un difunto que va a dirección A, o que estaba por la zona de paso, simplemente. Pero cuando aquella mujer, en la videollamada, me empieza a insistir. Porque la videollamaste, ¿no? Sí, he hecho una videollamada para comentarle todo lo que había pasado en el búnker y todo eso. Vale. Me empieza a insistir para que me vaya. Y se arranca y vete. Pero vete ya. Pero insistía yo diciendo, no, que voy al faro. Pedía que estoy abajo, porque yo no estaba en Arinaga viviendo, estaba viviendo yo en Las Palmas, ¿vale? Y ella insistiendo de que te fuese. Sí. Y ya empecé yo a sospechar. Digo, dice, ¿qué le digo? ¿Que es un bicho, que es uno de los del búnker? Dice, sí, lo tienes detrás. Nosotros por sugestión, pero tú imagínate a esa persona, a la media, viendo esa cosa justo detrás de mí. Claro. ¿Y se supone que lo ve claro o ve a una sombra como te han dicho? No, estoy 100% seguro, yo creo que lo veía bastante bien. Que lo ven claro, ¿no? Sí, era una medium muy buena. Visual, medium visual. Una medium visual lo ve con los ojos como nosotros. Tienes que venir un día con la medium. Bueno, con alguna. Es muy... Sí. Como ella dice, ella no busca protagonismo. Vale. Su papel, por lo menos con quien estoy trabajando ahora, su papel es ayudar a juntos, quitar al tal, pero lo de medios y todo eso no es lo suyo. Vale. Bueno, volvemos, perdón. Sí. Eso, que lo estaba viendo perfectamente detrás. ¿Y qué? ¿Tu reacción? Le digo, no jodas, y cojo y arranqué. Ya, a los X segundos desapareció. ¿Te lo dijo que había desaparecido ella? Se lo dije que ella se fue, sí. Pero bueno, X segundos. Pero igual que se marchó, pues ya se ha quedado, ¿no? Claro. ¿Tú duermes tranquilo normalmente? Sí. Jolín. Son las experiencias. Ya. Pero es lo que tú dices. De hecho, yo me alegro, entre comillas, de haber vivido eso en aquella época. Si esa situación me pilla ahora, yo lo mando a freír espárragos a lo que estaba ahí. Pero vamos, así. Tienes ya habilidades y... Con la oración, por ejemplo, que te dije. El agua bendita se la pulverizo y se separa de mí. Sí, aparte te he leído, te he escuchado en algún lado decir que el cuarzo también ayuda, ¿no? O cositas así, o minerales, o... pero eso lo usaba para péndulos. Vale. Yo ahí me pierdo mucho con el tema de... Algún tipo de mineral ahí también te ayuda, ¿no? Para ayudarme con piedras, no sé.
Yo aplico de... Hablas de la ignorancia, lo que... Yo ahí también. Yo ahí también, porque yo para defenderme, Vale, lo que te dije antes, vale. la medalla, San Benito, Cruz de Caravaca, me Cruz de Caravaca, para que sepas, uy, creo que casi me quito el micrófono. Vale. Pero te voy a quitar esto. Vas con un ¿Ganando? vendedor ambulante. ¿A cuánto la tienes? Vale, esto es la Cruz de Caravaca, esto también evita esas cosas. Wow. Vale. Está Yo- chula esa, ¿eh? Sí, esto es Está chula, chula. sí. Sí. Jolín. Esas cositas son las que hacen que sea... ¿Y en casa qué tienes en casa? De protección, ¿tienes algo? Que se pueda Pues cosas parecidas, cosas por el estilo, sí. Sí. Cosas por ¿Alguna el estilo. vela o algo? No, cosas así, ¿no? Por cierto, mira, gracias. Sí. Las velas, si se enciende una vela, hay que ofrendarla, Vale, a ver, explica eso. dedicarla siempre. Vale. Las velas atraen, Siempre que sentamos una vela, hay que dedicarla. sí. Pero es que yo no lo digo porque sí. Eso no... Porque a mí cuando me lo han dicho, digo, vale, tú puedes decir que sí. Pero yo es que ya me he comprobado en antiguas investigaciones, cuando Sí. uno no sabía estas cosas. Entonces yo a veces hacía experimentos con velas, para ver si la causa paranormal, pues la apagaba. Vale. Que había alguna ocasión que sí, que la apagaban. Claro, la dejaba encendida y si... Sí, a ver cómo se movía la vela, Ujú. siempre intentando lo lógico, ¿no? De que no haga viento, etcétera. Vale. Pero me di cuenta, que lo subí lo puse en el libro, por cierto, Ujú. que cuando hacíamos ese experimento, a veces atraíamos cosas oscuras y Vale. encima dejaban algún mensajito, alguna voz cultural o el estilo más o menos parecido así. Vale. De hecho, si Dios quiere, cuando toque madera, cuando saque el segundo libro, porque yo le pongo psicofonía, pongo un código QR para acceder a Vale. Sí. Es que después hablamos del libro y quería saber... Vale, material vale. multimedia. Te iba a preguntar que dónde las podíamos escuchar. Ok. Sí, Vale, esas vale. normalmente hay muchas, aunque tengo el podcast y todo eso, o sea, Sí. le pongo, pero en el libro puse bastante psicofonía qué de la bueno. finca de San Rafael. Yo creo que habré subido en el libro, no sé cuántos códigos QR podía haber, 20, 30 más o menos por ahí. Sí. Yo es que para hacer el libro escuché todos los audios de la finca de San Rafael de más de 10 años, que fue una tortura psicológica. Vale. Pero merece la pena, porque uno descubre cosas nuevas. Vale. La gente, si alguien se mete en el mundillo Ujú. Bueno, hay mucha gente ahora, ¿no? Que se está vendiendo, parece. bueno, a mí es que me salpican, es decir, me llegan las cosas. Vale. Yo, como te digo, no me meto en YouTube a buscar. Yo no consumo nada paranormal. Ya tengo suficiente conocimiento. Yo creo que ya tienes de sobra, pero bueno. Vale. Vale, pero es verdad, yo lo siento si alguien se siente ofendido, pero yo no me meto en YouTube solo para buscar información y 4 cosas más. Ujú. Y de hecho es una de las cosas que mejor he podido hacer. Porque en el mundo de lo paranormal hay mucho... Ya. Está contaminadillo, ¿no? Sí, bueno, en realidad en todos los gremios, ¿no? Siempre hay Sí, cosas, claro. hay peleas y piques, pero el mundo, por lo menos en su momento, yo como ahora como no me molesto casi, pero siempre hay piques, yo descubrí esto, tú no, yo tengo la mejor psicofonía y cosas de por el estilo, y cosas mucho peores. Sí, el mejor vídeo. Cosas muchas peores. Yo en su momento hice quedadas, Vale. ¿vale? Pero estoy hablando de hace 10 años, más de 10 años, me arrepentí. Porque siempre te parecía algún intento de buitre o te metías en problemas de faldas incluso. Sí. Hay cada personaje en este mundo. Es un tema delicado, ¿eh? Y dije, ¿sabes qué te digo? Se acabó. Ujú. Y a partir de ahí, Eso- normalmente, por eso te digo yo de ir solo. Yo normalmente voy solo, voy a lo mío Vale. y ya está. Y cuando vas solo, dejando a los muertos a un lado, los vivos también te han dado problemas, ¿no? En aquella época. Sí. Poco más. Vale. Más. Así, por ejemplo, si vamos a un lugar abandonado y hay ocupas, Eso, por ejemplo, lo que me refería. ¿Has tenido un incidente No. complicado o no? Vale. hay un sitio que yo no recomiendo ir, pero por todo, por los ocupas, por cómo está el sitio, Vale. por los rituales que se hacen, que es la famosa casa del niño. La casa del niño ya está contaminadísima, ¿no? Eso es... O sea, yo sé que hay gente que todavía va a veces. Sí. Ole sus... Porque yo ya ahí... Hay gente viviendo ahí, ¿no? Sí, está invadido. Yo creo que hasta el ente este, que la mujer era la que se tiraba de... La mujer está apagada. O sea, se O sea, la marchó mujer de directamente. blanco
Sí. que la veía, es que era verdad. Porque Te lo han dicho vigilantes de seguridad, sí, ¿no? sí, lo decían desde hace un montón de décadas. Tú no llegaste a verla, ¿no? Yo verla no, Vale. sentirla sí. La llegaste a O sea, sentir. sentirla tal y hacer pruebas en la escalera de la torre, Sí. hacer con el péndulo para ver cada X minutos pasaba y el péndulo reaccionaba. Y no paraba el péndulo. Paraba y después seguía, se paraba el péndulo y eso corroborado con una medium, con una de las sensitivas de aquella época, Sí. que a lo mejor ella estaba en el coche aparcado fuera. Vale. Y me decía, mira, ahora está en la torre, ahora está en tal zona. Y yo comprobando. Y hay tanta gente y tantos rituales que Ella ya está, yo no la la capto, mujer salió de allí. yo no la capto ya, Vale, no la capto desde fuera. vale. De hecho, bueno, con lo que pasó cuando lo de Cuarto Milenio, Sí. que después de la emisión del programa, Fue un boom, ¿no? Claro. fue un boom, está en la zona céntrica. Claro. Claro. Rompieron las cancelas para entrar, o sea, una barbaridad. Si yo recuerdo que había ido por la noche yo solo y entraba por detrás de la montaña Como si nada. a los ninjas, vale, todo. Claro, tú oculto, llegaste todo. a entrar solo. Antes de Sí. Cuarto Milenio tú entraste Yo solo. sé. Que lo leí. Sí. ¿Y cómo recuerdas eso? Porque sabía que iba a pasar lo que iba a pasar. Ya. Justo la noche anterior. Porque yo fui con Cuarto Milenio allí. Yo fui con Javi Pérez Campos, el reportero. Ujú. ¿Y cómo se te ocurre ir solo? ¿Y qué equipo llevaste ahí? ¿Cómo fuiste tú solo? 4 cosas. De hecho, ahora estuve viendo los vídeos de aquella época. ¿Sabes qué pasa? A ver, dirán, qué loco es. Yo soy el primero que desaconsejo que se haga Hay que eso. ser valiente. Yo desaconsejo. Pero eso depende. Porque todo depende de para qué está hecha una persona o no. Yo, Claro. por ejemplo, me dice, yo cuando veo vigilantes de seguridad, pues yo no sería vigilante de seguridad porque yo los vivos no me gustan. Ya. No me metería en ese follón. Claro. Pero después hay vigilantes que se acojonan en lugares de este tipo y a lo mejor se van cambian de empleo Claro. o dejan el sitio, etcétera. Vale. Entonces, yo desde pequeño, como tengo eso en la cabeza, aparte que siempre me ha gustado el tema de los pasajes de terror y cosas así. Vale. De hecho, yo recuerdo ir a un pasaje de terror, a ver, no lo bestia, esto que incluso te tocan y cosas Ya. así, te hacen barbaridad, que eso ya no es... Más gore. Sí, eso es gore. Yo terror psicológico más que otra cosa, ¿no? Vale. Pero, por ejemplo, yo hubo un tiempo que iba a Portaventura, al parque de atracciones ahí en Terraza. Sobre todo en Halloween, obviamente, ¿no? Y yo cuando iba al pasaje del terror, yo primero quería ir solo, o con el colega que íbamos los dos y ya está. Ujú. Y nosotros nos poníamos a mirar la decoración para coger notas. Digo, coño, porque Claro, como... ahí apuntándole, ¿no? Claro. Y si nos intentaban asustar, Claro. yo hacía como que me asustaba. Vale. Porque me daba pena el actor. Claro. Sé que eso el pobre hombre que se molesta. Hombre, Claro, para alguien así como tú, claro, eso es... entonces, además, yo en Arinaga solía ir a correr mucho por la noche. Entonces me metía por ahí y a veces me ponía podcast. Me ponía Milenio 3 o me ponía ahí a Santiago. Vale. Entonces yo estoy semi acostumbrado a estar solo en lugares así. Vale. Pero, Va, pero total. hay que estar hecho de otra pasta, ¿eh? Ojo. Pero como suelo decir, como digo, desaconsejo que se metan en sitios así porque puede pasar lo que puede pasar. Si yo estoy solo y me caigo o lo que sea. Por ejemplo. Hombre, lo mejor de lo ideal es que avises a alguien dónde vas a estar. No voy a ser que a lo mejor, como no digas nada dónde estás y te pase algo, alguien te busca después. Bueno, la medium. Por ejemplo. De la gente con la que trabajas habitualmente o con las que has trabajado, ¿alguna historia así que te hayan contado potente que les haya pasado a ellos? ¿Tiene alguna? Pero aparte de mi equipo, de quien haya trabajado yo, aparte de eso. Sí, aunque haya trabajado contigo o actualmente, o que te la haya contado así en petit comité y que sea una historia potente que incluso a ti te haya quitado el sueño. ¿Hay algo? Wow. Eso es complicado, pero bueno. A ti es complicado quitarte el sueño. Más que potente de miedo. Sí. Es que me mataste. Pero Tranquilo. de interesante, a lo mejor sí. Bueno, me vale. Te lo voy a decir por encima. Vale, pues o sea, no puedo dar muchos detalles. Ya me imagino. Pero esta persona trabajaba en una clínica. Sí. Tenía un jefe. Era su mejor jefe. Había otro jefe, pero un poco más distante.
Vamos a ponerlo así. Vale. Vamos a ponerlo así. Vale. Se iban a mudar de sitio Ujú. a otro local cercano. Y a ese señor le hacía mucha ilusión. El problema, pues que contrajo, creo que era un cáncer. Vale. Y falleció antes de mudarse. Ujú. A partir de ahí, en el local que estaban todavía, pues empezaron a tener fenómenos. De hecho, esta persona decía que veía como un archivo se abría solo, cosas por el estilo. Ujú. Y esta persona sabía perfectamente, estaba 100% seguro que era el jefe, que todavía estaba deambulando por ahí. Se mudaron Sí. a poco tiempo. Este señor, al parecer, tenía un despacho designado ya en el nuevo sitio, el nuevo local. Ujú. Pues la testigo decía que a veces la puerta del despacho ese se abría sola. O que recibía alguna vez que otra una llamada desde el interfono, desde ese despacho. Oh. O que una puerta que tenían para separar, creo, la zona de recepción para hacia la zona de las consultas que había ahí, pues la puerta, como los sensores de movimiento, a veces se abría sola. Cosas así. Y ella era diciendo seguro que era este señor que se había mudado post-mortem. Pero se había mudado. Oh, wow. Wow. Para que veas tú, el señor sabía perfectamente que había fallecido. Claro, claro. Era consciente, porque si no, Eso te iba a decir. sentido. Exacto. Si no, lo más probable es que a lo mejor de haberse quedado, pues a lo mejor se hubiera quedado en el mismo sitio, en el local antiguo. Claro. Bueno, si quieres algo, sí, yo recuerdo. Sí. Es que claro, yo para mí sí, pero. Claro, lo que es impactante a lo mejor para mí, para ti es rutinario, es ordinario. Pero sí. Claro. Esto es en el IFPAR, no puedo decirte, si no. Sí, sin detalle. Pero es un edificio gubernamental, vamos a Vale. decirlo así. Los vigilantes lo pasaban bastante mal, por cierto. Lo pasaban bastante mal. De hecho, uno de los vigilantes me decía, mira, es que a veces, bueno, a veces, hubo una ocasión que estaba haciendo la ronda por cada planta Sí. y me estoy hablando de memoria, ¿vale? Así que hay algunos datos que voy a... Vale. No me los invento, pero a lo mejor los Sí, cambio. pueden bailar. Pon tú que está en la quinta planta del edificio y empieza, y es de madrugada, que coste, y empieza a sonar teléfonos de los despachos. Cuando a esos despachos, a esos teléfonos solo es llamada con... Interna, ¿no? Exacto. Vale. Baja a la siguiente planta, pon tú que si está en la quinta, baja a la cuarta, ¿Mm? y suena otra vez en la cuarta planta. No cogen el teléfono de broma, claro, porque eso dice que eso obviamente es imposible, porque no hay nadie más en el edificio. Yeah. Hacia la tercera y otra vez. Y así no estoy seguro si hasta la primera o hasta el puesto del vigilante. Wow. Y así, ¿cómo trabajas así? Que no me puedo entender eso. Ahí está la importancia, ¿no? Si el vigilante en cuestión de estos Claro. asuntos, nada. Si me pasa a mí, por ejemplo, yo salgo corriendo y dejo el puesto. ¿Sabes lo curioso? Que nosotros supimos que era lo que estaba pasando. De hecho, lo subí un podcast hace año y pico. Vale, entonces ya sé el edificio que he escuchado algo por ahí. Vale, sí. Después te digo cuál. Vale, sí. Vale. Pero nosotros dimos con lo que era. O sea, ustedes le pusieron De hecho, yo estuve ahí. el nombre, por así decirlo. De hecho, estuve yo ahí unos meses trabajando en ese mismo edificio Vale. y la entidad se estaba haciendo notar. ¿Sí? Sí, de hecho vi unos monitores, creo que eran 2 monitores. 2 monitores, y de repente hace los monitores. Y había una persona aquí, una mujer, una chica, una compañera, estaba ahí, estaba en otra mesa y los dos nos quedamos. Pero qué. O sea, los zarandearon. Los zarandearon los 2 monitores. Pero fuerte, ¿eh? O sea, no. Uy, nada. Si no. Hicieron así. Wow. Y nos quedamos todos. Pero qué carajo es esto. Y al final supimos más lo que podía ser, no, lo que era. ¿Y qué era? Era alguien pidiendo ayuda. ¿Ah, sí? Sí. Claro, lo que decías antes, que a lo mejor están pidiendo ayuda, Sí. pero a lo mejor lo hacen de una forma tan... Sí, se pasó un poco, pero bueno. tan fuerte. Claro, ellos no se dan cuenta que asusta. Claro. Están tan desesperados por irse que se manifiestan de una forma notoria, como diciendo, chachos, que lo de los teléfonos era eso, pidiendo ayuda. Y era un señor que trabajaba ahí.
Al final le ayudamos desde fuera del edificio. Jolín. Sí, bastante curioso fue porque había terminado la ruta de Noche de Ánimas, porque a finales de octubre tenemos una ruta Sí, especial, ¿vale? Vale. Y había quedado con mi compañera para ir precisamente al edificio. No se podía entrar, pero para nosotros eso no hace falta, y menos para una medio. Y nos acercamos al edificio y desde fuera se comunicó con él, estuvo comunicándose mentalmente. Ajá. Y bueno, mentalmente no, Y ya lo hablaba. ayudaron Y hablaba. a abandonar ahí. Y al parecer él confirmó que lo de los teléfonos era él y dice que no, como que no le hacían caso. Es que estaba desesperado y que los monitores también los movían. Qué interesante. Y que era para irse. Era eso, pidiendo. Y de alguna forma supo que yo podía localizar a quien... Hombre, tienen que percibirlo, ¿no? Imagino, ¿no? Se supone. Sí, de alguna forma lo tienen que saber. Sí, ¿no? Y saben perfectamente quién es la persona que le puede ayudar. Claro. Para ellos, una medium es un faro. De hecho, cuando te dije lo del Silva, Sí. las entidades iban a saco. De hecho, no hizo falta ni llegar al Silva porque por debajo había una casa abandonada y ya desde ahí ya se estaban acercando ya. Ya están pidiendo ayuda. Tiene que pasarlo mal. Porque lo malo es que no se le podía ayudar, claro. Ya. Pero bueno. Ya, por ese caso no se puede. Jolín. Ya estamos llegando casi al final. El tema de las rutas, la gente cómo se puede apuntar, porque yo siempre he tenido curiosidad, nunca he ido a ninguna. Rutasmisteriosas.es. Vale, tienes la web. Y Todo esto es de Córdoba. O sea, esto nació en Córdoba. Nació allá, ¿no? No sé. Porque en todo el país, ¿no? Sí. En todo el país. Sí. No, ahora no recuerdo el año. Vale. Aquí fue en 2021, creo que nosotros empezamos aquí en 2021. 2021. En junio de 2021 empezamos con Las Palmas. En Tenerife estaban antes, ¿no? Sí, unos añitos antes. Vale. ¿Y en qué consisten? Así la gente que no lo conozca. Son 2 horitas. Sí. Por ejemplo, mira, te digo, estamos en Las Palmas, tenemos Las Palmas Misteriosas, tenemos Telde, tenemos Arucas, tenemos Galdar, tenemos Terol, tenemos Santa Brígida. ¿Que es todas las semanas o como...? Cada semana hay una. Dependiendo de la demanda también, pues vamos a ir cambiando. Vale. Por ejemplo, esta semana, el viernes, tengo Galdar. Sí. Dependiendo, ya te digo yo, pues puedo aumentar 1 o 2 rutas, dependiendo de cómo vaya la cosa. 1 o 2 rutas. Este viernes tenemos el Galdar y el sábado tenemos Las Palmas. Las Palmas Misteriosas. Son 2 horitas, poco más, normalmente poco más. Hacemos una por el casco, normalmente, el casco histórico. Sí. Y hacemos 7, 8, 9 paradas. Hablando de misterios del sitio pertinente, o a lo mejor, pues por ejemplo, en Telde, pues hablo de la finca de San Rafael, la finca está en la Higuera Canaria. Ah, vale. Está alejado, sí podemos también hablar de sitios más distantes también. Vale, claro, cuentas la historia, ¿no? Un poco. Algo de la historia y fenómenos que hayan ocurrido. ¿Y cuánta gente suele ir, no? También es verdad que hablamos algo de masonería, por ejemplo, en Arucas. Ah, vale. De masonería, que hay mucha masonería en Arucas, o en Las Palmas también tocamos un poquito. También ovnis, en Galdar. Ah, también, sí. Por ejemplo, hablamos del caso famoso de los gigantes de Galdar. Hablamos ahí en ¿Eso puedes contar algo? sin dar muchos detalles, si te rompo la ruta. Del caso de los gigantes de Galdar. Sí. No lo había escuchado, por eso te pregunto desde la curiosidad. Yo, pues ese caso, sí. Ha salido 400.000 veces en Cuarto Milenio, en la isla, en programas de aquí también. No. A ver. Un resumen. Voy a intentarlo. Voy a intentar memorizar. Vale, porque es verdad que hace tiempo que ese tema no lo toco. Vale. Pero estamos hablando del año 70, en la que de repente desde Fuerteventura empezaron a ver una esfera luminosa que salía desde el interior. Fue un barco militar que empezaron a ver una esfera ahí, saliendo del interior de la isla, se transformó, cogió una forma extraña. Te estoy hablando así por encima, ¿vale? Se dirigió hacia aquí, hacia Gran Canaria. ¿Ah, sí? Sí. Y la zona de todo Galdar, Agaete también, vieron una cosa parecida, incluso desde la cumbre lo vieron. Y hay personas que también dicen que desde Tenerife también lo llegaron a ver. Y de repente la luz esa, a ver qué pasó con ella. Espérate, creo que la misma desapareció. Tengo que revisar todo el caso, pero sí. Pero había muchísimos testigos, pero a punta pala, ¿eh? Vale. A punta pala, pues se cogió la fama que pues tenía. Fíjate, no había escuchado. Lo que pasa que le llaman los gigantes de Galdar porque uno de los testigos, que es el famoso, era un doctor, vio la esfera posada en el suelo. Ah, vale. Y él y un taxista lo vieron. Y desde el taxi vieron 2 figuras dentro de la esfera. ¿2 siluetas o como? 2.
No, lo describió perfecto, ¿eh? ¿Sí? O sea, eran dos humanoides. Vale, podían medir 3 metros. Por eso le llaman los De gigantes. ahí los gigantes de... Iban con una especie de traje así, como un buzo, algo así, ¿cómo se llama esto? Algo así parecido, con una escafranda también, unas castañas, ¿eh? con un color rojizo, las manos así en punta. Incluso vieron como una especie de consolas y todo. Madre mía. Y después empezó a crecer aquello y desapareció. Con mí. Joder. Sí, se casó y incluso se dice no, que ha venido a la ruta gente diciendo que sí, que donde se posó eso, Sí. dejó una marca en el suelo. ¿Ah, sí? Sí, un campo de cebollas había ahí. Joder. Impactante. Sí. ¿Cuánta gente suele ir a la ruta, más o menos? Pues tenemos máximo unos 33 personas para que se se llena siempre, ¿no? Por lo que he visto, más o menos. 20 y pico, 30, más o menos. A ver si voy a alguna y documentamos algo. Sobre todo en noches de ánimas, que son como 3, dependiendo de cuando caiga la noche de difuntos, ¿no? Sí. O lo final. Puede pasar de eso fácilmente, puede llegar a cerca de 40 personas. ¿Y si voy puedo documentar algo o está prohibido? Puedes comentar como por encima, sí, claro. Sí. No se puede grabar, que lo sepan. Vale. Pero se puede comentar. Hombre, yo sé que hay gente que ha intentado copiar alguna ruta, no aquí, pero sé que en la península que hubo un organismo público, ¿Ah, sí? un ayuntamiento, que copió una ruta íntegra. ¿En serio? Sí, que no iba a decir lo que voy a pensar, pero sí. Fracasaron al final. Fracasaron, no hizo falta hacer nada. Creo que no hizo falta hacer nada. Vale. Porque como no la guía... A ver, en las rutas normalmente los que son guías son normalmente, pues puede haber de todo. Puede haber un arqueólogo, puede haber escritores, periodistas, de todo un poco. Gente metida que está llena en el mundo de la investigación de campo, de fenómenos, ¿no? Vale. Pero si eso se lo pone a alguien que no tiene nada que ver y se lo lee como un guión y ya está, no va a transmitir ni la mitad. Claro. Y al parecer por eso se fueron al garete. Pero hay que tener morro, ¿eh? Sí, claro. Alucina. Y aquí también pasó, ¿Sí? pero no con una ruta entera, sino con un par de ubicaciones. Además, cuando me lo dijeron, que aparte que me dijeron que la guía era un total desastre porque las fechas se les inventaba, los dejaba así como diciendo, esa. Sí. No daba detalles ni nada. Sí, nada. Decía, me mencionaba una casa. Vale. Una casa en especial. Y era yo, perdón, pero si esa casa la conozco yo, solo yo la investigué. Y ya está. ¿Dónde vas a sacar eso? Esa información no la puedes tener de otra forma que si no has ido a la ruta. No es conmigo, claro. Sí. Qué cantoso, ¿no? Sí. Pero bueno. Te quería preguntar un par de cosas antes que te vayas. ¿Solo lo haces en Gran Canaria o tienes pensado hacerlo en otras islas o lo has hecho en otras islas, las rutas misteriosas o la investigación, digamos? Mejor la investigación, lo que es investigar, el meterte así en sitio. Por ahora investigar aquí. Solo aquí. Sí, por ahora solo. ¿Y tienes pensado hacerlo en otros países o hacerlo...? El tiempo dirá. ¿Sí? ¿Irte a Sudamérica o algo de eso? El tiempo dirá. Sí. No sé. Lo digo porque hay mucha gente ahí de México que nos ve también, algunos, y... Bueno, no sé. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Hoy estoy aquí. Mañana... Mira, hay una cosa que se me olvidó preguntarte que me ha pasado a mí, que es la parálisis del sueño. Durante mucho tiempo me estuvo ocurriendo. ¿Época de estrés? Época de estrés, sí, una época complicada de mi vida. La peor época de mi vida me pasó. Y era casi como 2 veces a la semana que me ocurría. O sea, pero nunca he pasado tanto miedo como ahí. Ya. Porque era tan gráfico. Ya. No sé si te ha pasado. Me pasó una vez. Sí. ¿Y qué explicación? Ya, te estoy hablando de 2010. ¿Qué explicación sueles darle a eso? Porque yo, por ejemplo, me pasaba por lo que dice todo el mundo. Me despertaba, veía la hora en el reloj, tipo película, además de hacer así, y veía la sombra llegar perfectamente, ponerse encima y ya pues se supone que son jugarretas mentales nuestras, se supone. Se supone. Pero ¿no te llama la atención que siempre sea algo maligno? Sí. Porque no puede ser algo bueno. Eso es lo que yo le expliqué una vez a alguien que me ayudó. Es algo malo siempre. Y fue algo que pensé, digo. Además que te voy a contar una cosa. Fui a alguien experto en esto y hicimos un ritual y desde ese entonces se acabó. Hace 10 años casi. Y justo ahí empecé yo a levantar cabeza. O sea que... Blanco y en casualidad. Blanco y en yo botella. diría, como dices tú en muchos sitios, causalidad. Exacto. Blanco y en botella. Sí, ¿no? Es que
Es que huele a eso. Tiene pinta de ser algo que he enviado, por ejemplo, Ujú. y que te esté ahí. Sí, se intentando. suponía que alguna vez... Es lo que te conté yo que me pasaba a mí, Claro. lo del chillido ese. Ojo, no fue parálisis del sueño porque yo me podía mover perfectamente y todo eso. Vale. Pero fue de madrugada y ocurrió lo que ocurrió. Y yo no descarto que una entidad, vale, yo todo en parapsicología, como dice don Santiago Vázquez, no podemos salir de las hipótesis, ¿no? Claro, por supuesto. Así que, por decir. Ujú. Pero no descarto que fuera a lo mejor una entidad que de alguna manera te intentara paralizarte y que para amedrentarte también. Yo nunca he pasado tanto miedo en mi vida, como esa época. O sea, Hombre, lo ideal sería tener una cámara. llegué, A ver qué pasa. va a sonar raro, pero llegué como a acostumbrarme. O sea, yo ya sabía cuándo me iba a pasar y ya me relajaba y veía la silueta como si pones encima y decía, "Venga, haz lo que quieras". ¿Estabas tú solo? Sí. Haz lo que quieras que ya sé que me voy a despertar. Que ya después. pasará. Sí. Me relajaba, intentaba relajarme, pero es que la veía aquí, o sea, brutal. Ya, se te quedó en la memoria. Me marcó. Claro. Me acuerdo yo de cuando me ocurrió a mí en 2010, Claro. no sé si fue algo recurrente. Por último, ¿cómo te ves en el futuro? ¿Te ves como lo borren así con un museo en casa? No tanto, nada. No aspiro a ser así. Vale. Todo lo que, gracias a Dios, todo lo que he conseguido ha sido mediante el trabajo. Vale, muy bien. No me he puesto ya ahí a buscar. Hombre, tengo algunos objetos. ¿Tienes, no? ¿Te iba a preguntar si tenía? Tengo algunos objetos. Mira, te voy a poner un ejemplo rápido. Uh-huh. Hay una cosa que a veces pasa. Cuando hay un objeto inanimado que se mueve, entre comillas, solo, sí, que puede ser que lo haya provocado el movimiento de una entidad. Por ejemplo, la vara de senderismo, el bastón. Vale. Porque yo no solo lo uso para defensa personal, sino que a veces ha funcionado. Mira, por ejemplo, para poner una grabadora. Con un elástico ahí del pelo, no el mío, porque mira tú. Sea más fácil la Cuando te lo sueltas, Cuando me sueltas. Vale. Pero le pongamos la grabadora ahí y para usarlo, para no molestar. Pero a veces lo he colocado la vara en algún sitio y se cae sola. De hecho, el año pasado me ocurrió en un sitio abandonado que iba a ser un futuro colegio, que al final se quedó ahí la estructura nada más. ¿Sí? Y estaban usándolo también para hacer rituales. Y le hice una jugarreta a una entidad. Le dije que si no tiraban la vara, los echaba de allí. Literalmente los echaba, los enviaba a su lugar correspondiente. Uh-huh. Y al rato se cayó. ¿En serio? Sí, tío. Me quedé alucinando porque funcionó. A ellos no les funcionó. Ya. Ellos acabaron donde tienen que irse. Y se cayó. Y se cayó. ¿Sabes cómo? Hay una manera para saber si se queda el rastro. Ajá. Esto reacciona. Vale. Si tocan algo, tú imagínate que tocan la taza, sí, pues podemos con esto, se vale. queda la marca Claro, y si lo pasas y empieza a reaccionar. Y reacciona el péndulo es que... Es que lo han tocado. Amigo. Jolín. Y yo tenía algo... A ver, yo tengo, por ejemplo, tengo ahí por tener una carcasa de un móvil que de repente lo saco, estaba la pestañita esta, sí. ¿vale? La saqué del bolsillo y me quedé sin ella. Digo, coño, pero si estaba bien, vale, ahora está porque está medio suelta, ¿no? Pero aquella estaba perfecta. Y me quedé sin ello. Digo, qué raro, tío. ¿Qué más? Ese mismo día, y eso fue un orfanato abandonado aquí. Ese mismo día también se me desprendió por la cara una cuerdecita de una linterna. Sola, sin motivo aparente. Hombre, siempre te quedas con la duda, coño, estaría mal. Hombre, siempre te quedas con eso, ¿no? Uh-huh. Pero reacciona. El péndulo reacciona a eso. O un trípode chiquitito para el móvil, que la pata se partió sola. Que yo pensaba que se había roto porque había caído al suelo. Vale, lo tenía puesto en una roca, sí. El trípode. Es un barranco, por cierto. Tenía el trípode, estaba intentando interactuar con una entidad. Uh-huh. Y de repente se escucha crack, y se cae el móvil. Sí. Digo, qué raro. Digo, bueno, como en una roca, pues a lo mejor, pues, obviamente no es lisa, ¿no? Entonces será por el relieve, yo qué sé, pues a lo mejor lo puse mal, yo qué sé, y al final se cayó. Pero tú ves te echas un vistazo al trípode y ves la pata partida. Y vamos, no era una roca de este tamaño, era pequeño. Pero yo, coño, ¿qué pasa aquí?
Se lo digo a mi compañera, porque como la tengo también para, obviamente, para consultar estas cosas. Ajá. Me dice, no se te cayó, te lo rompieron. O sea, si puede hacer eso la entidad paranormal con el trípode, imagínate lo que puede hacer contigo también. Y digo, coño, voy a probar, a ver, con la pata y lo que queda del trípode. Y esto empieza. Y obviamente, ¿de qué tipo? Decía A negativo, la inversa. obviamente. Pueden hacer esas cosas. Es que encima la zona donde estaba yo, que era un barranco de la zona... ¿Lo digo o no lo digo? Bueno, no importa. Todos los barrancos son igual. El barranco de San Lorenzo, por ahí más o menos. Ah, vale. Hay criaturas de ese tipo y bastante Sí, agresivas. Son bastante agresivas, sí. Son de armas tomar. De lo que decías antes, como está en auge ahora la magia negra y todo esto, eso está incentivando que cada vez haya más energías, como dijiste, ¿no? En más sitios aquí, ¿no? Como que la gente... ¿Tú no te das cuenta de cómo está el mundo? Claro. Con guerras, con tanto... La gente pelea de un bando u otro, que... Bueno, no voy a decir nada más. Sí, estando en el sitio. Está el mundo fatal. Sí, está peor y eso va acorde a lo que se está haciendo, pero en el otro lado. Igual que el racismo, que dices tú, a estas alturas todavía estamos con racismo, ¿sabes? Por ejemplo, cosas así, por ponerte un ejemplo. Cosas así, sí, que no puedes decir nada en contra, porque si eres fascista o eres no sé cuánto. Todo lo negativo. Pues entonces no... Sí, sí. Pues sí, como que estamos atrayendo todas esas... Todo va acorde y eso alimenta encima de esas cosas. Claro. Más todavía. Claro. Para terminar, el libro, vas a sacar el segundo. Sí. Que espero que vengas aquí y me lo... por supuesto. El primero, ¿dónde lo podemos pillar? Ahora... ¿Está complicado o no? Ahora está en Amazon. Vale. O en la editorial de Círculo Rojo. Ponemos los enlaces por ahí, si puede ser. Vale. Está en... ¿Qué encontramos en el libro? Para la gente que no... Pues están mis inicios. Y que te puedo, por ejemplo, en mis inicios pues visité pues, lugares como el balneario de Azuaje. Vale. Por ejemplo, el orfanato que está en Tafira. También. Alguna vaquería abandonada en la zona de los Giles. Ah, sí, claro. Vale. Claro. Pero ya después me meto más con el tema del búnker de Arinaga. Vale. Y la finca. La finca todo. ¿Y del segundo nos puedes anticipar algo que podemos encontrar? Lo que te dije de la noche de terror, las noches de terror. Por ejemplo, eso bastante. Todo eso. Vale. Y hay una psicofonía que... Sí. ¿Es clarita o...? Es clarita, pero es que no dice nada. O sea, no dice nada en claro. No vocaliza. Lo que pasa es que impacta. Y te voy a decir rápido cómo fue. Yo tengo un truquito, que es coger dos móviles. Sí. ¿Qué truquito yo? Bueno, lo tiro cualquiera también, ¿no? Pero bueno. Coger dos móviles y hacer un falso, entre comillas, un falso directo en YouTube. O sea, haces un directo, pero en privado. Vale. Vale, entre un móvil y otro. Vale, vale. Porque yo no soy muy amigo de hacer directos en sitios nada de eso, porque... Con perdón, pero se te meten todos los frikis del mundo. Sí. Y empieza a haber sombras por todas partes. Y al final dices tú, ¿dónde estoy? Claro. Aparte que es un peligro. Claro. Porque como identifiquen dónde estás. Ya está. Ya ha habido algún caso de que haya tenido alguna visita no grata. Vale. Que te metes en la casa del niño o lo que sea, o no sé, cualquier sitio, y te aparece alguien porque te ha visto en el directo. Vale. Y no con buenas intenciones. Sí, esas cosas pasan. Por eso yo paso de ese asunto. Mejor. Entonces, yo estaba con un móvil en un sitio, el otro en un salón. Estaba en el comedor, por cierto. Después de cenar, me puse a mirar el móvil y tal. Y cuando veo la grabación, se escucha un sonido gutural, es que no te lo puedo escribir, porque es que no sé cómo decirte. O sea, nos faltaremos ahí, ¿no? En el libro, en el segundo. Sí. Y agüita, ¿eh? Y eso era la cosa que estaba ahí pululando. Es que la historia... ¿Cuántas veces lo has De escuchado? hecho, mira, ¿eh? ¿Cuántas veces lo has escuchado eso? Esa. Pues muchas, ¿no? En realidad. 3, 4 veces. Yo estaría en bucle ahí escuchándolo. Es que yo me quedé... Impone, ¿eh? Claro, me imagino. Es de las cosas más... Y eso que no dice nada. No dice nada, pero lo dice. Vale. No dice nada, pero lo dice. Claro, ya lo interpretas seguramente. Porque dices tú, ¿qué carajos tenía yo en casa, colega? Y la historia... Mira, imagínate cómo es la historia, que hubo partes que tuve que censurar.
Vale. Porque si no me meto si no tengo que estar hablando de ciertas personas, el motivo por lo que ocurrió, lo hablo pero no lo hablo. Vale. Algún día en mis memorias. Vale. En el tercer libro. El cuarto o el quinto. Yo tengo el segundo escrito y estoy con el tercero. Vale. Yo cuando se tiene tiempo hay que aprovecharlo. ¿Y el segundo no sabes Sí. cuándo sale? No lo sé. Ni idea. No lo sé. Ah, yo voy intentando. No lo sé. Nos queda firmar la camiseta. Todos los que pasen por aquí la firman. Porque esto, aparte de simbólico, el día de mañana haré algo con esto. Que ya lo diré, lo que voy a hacer. Vale, lo que hemos dado la vuelta, ¿no? Sí. Donde tú puedas. El otro día vino con el de Afonso, que estuvo por aquí. Vale, hizo este diseño súper chulo. Eso no te lo puedo hacer. ¿Firma?